Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conjetura Verosímil. Seguimos con nuestros vídeos prácticos, analizando una serie de oraciones. En esta ocasión vamos a ver un par de oraciones en las que nos vamos a encontrar con eh, construcciones finales y causales. Ya sabéis que aquí hay un pequeño jaleo. Vamos a ofrecer dos tipos de análisis, ya veremos. En el primer caso vamos a hablar de una construcción, en el segundo caso de un sintagma preposicional. Esto ya lo hemos visto en los vídeos de teoría que tenéis aquí en este mismo canal, en esta serie de vídeos que estamos dedicando tanto a la teoría como a la práctica de la sintaxis para el segundo de bachillerato. Y por otro lado, también vamos a ver uno de los aspectos de las categorías complejas que suele daros más problema, peor vida, ¿vale? Que son las locuciones. En este caso vamos a ver dos locuciones adjetivales, aunque se podrían entender también en el caso que vamos a ver como adverbiales. Y por último también vamos a intentar echar un poco de luz sobre otro aspecto, esta vez no de las categorías sino de las funciones, que también os suele dar problemas, y es el complemento predicativo. En los dos casos que os traigo vamos a ver casos de complemento predicativo de sujeto. Bien, vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos las dos oraciones. Como no sabía qué era lo que tenía que hacer, te digo que me lancé a pecho descubierto. Y la siguiente es, para que sepas lo que cuesta mantener la calma, te digo que me pusieron de tonto para arriba. Si vemos los verbos, que ahora vamos a hacer más detenidamente su análisis, pero si vemos los verbos, nos tenemos que fijar que lo principal está en este verbo decir, ¿de acuerdo? Entonces, en ambos casos tenemos un sujeto elíptico yo y tendríamos una estructura de yo te lo digo, seguida de una expresión de la causa en la primera oración y una expresión de la finalidad en la segunda. Pero lo importante es, aunque la complejidad esté aquí más bien, yo diría, porque hay más verbos, lo importante es que este núcleo verbal, bueno, los dos, ¿no? Hemos dicho, se complementa con un complemento directo. Entonces, como este es el argumento principal de nuestro verbo, va a ser cuando lo analicemos, perdón, cuando lo redactemos, vamos a empezar la redacción por ella. Es decir, vamos a especificar el núcleo de todo el sintagma verbal, vamos a decir que su sujeto está elíptico y que tiene tres acompañantes, ¿vale? Tres complementos. Pues bien, de esos tres complementos, el principal es este. Como el principal es el complemento directo, vamos a empezar nuestra explicación después esclareciendo bien los complementos directos de cada uno. Pero bueno, en principio la idea principal, la intuición sintáctica principal es yo te lo digo más las estructuras. Aquí tenéis ya un poco más pormenorizado el orden de aparición de los verbos. Como veis, son frases que no son sencillas, no tanto por su complicación funcional o sintáctica, sino porque es un poco lioso organizar jerárquicamente cinco verbos. En cualquier caso, aquí os dejo por orden. El primero sería digo y tendríamos yo te lo digo por eso. El segundo sería lancé, yo me lancé valeroso o valientemente, ya veremos, yo me voy a quedar más bien con esta interpretación, pero como veis podríamos entender que a pecho descubierto vale también como un adverbio. El tercer verbo sería sabía porque yo no lo sabía. El cuarto verbo es era, eso lo era. Y finalmente tenía que hacer, yo tenía que hacerlo. Y en el caso de la siguiente oración, el primer verbo ya lo hemos visto, yo te lo digo para eso. El segundo verbo pusieron, ellos me pusieron verde, de tonto para arriba, va a poderse sustituir por un adjetivo. El tercer verbo sería para que tú lo sepas. El cuarto verbo, eso lo cuesta. Y el quinto verbo, a alguien o cualquiera, mantenerla. Aquí tenéis el análisis ya pormenorizado de la primera oración, podéis echarlo vosotros mismos un vistazo. Como veis, la estructura básica es muy simple porque tiene un gran sintagma verbal, el núcleo de ese ya lo hemos visto, con su sujeto elíptico, recordad, con una oración subordinada sustantiva complemento directo, la construcción causal y un complemento indirecto. Idéntica, como sabéis, suelo poneros, cuando tengo más de un grupo, suelo intentar poner por lo menos esta base lo más parecida posible, pues tenemos exactamente el mismo, prácticamente el mismo esquema funcional, salvo por esto. Vamos a empezar por esta oración para aclarar este caso. Todo el segmento, para que sepas lo que cuesta mantener la calma, ya sabéis que se puede analizar como una oración subordinada adverbial impropia.
una oración subordinada adverbial de finalidad. Sin embargo, si nos decidimos por interpretar todo esto no como un sintagma preposicional, sino como una oración subordinada, nos veremos en la obligación de poner este para que como un nexo, y todo esto, el sintagma verbal, sería la propia estructura oracional. Bien, yo creo que entender que para qué es una locución conjuntiva, tendríamos que poner locución conjuntiva, ¿de acuerdo? Porque funciona como una conjunción de función nexo. Esto yo creo que es un jaleo y es totalmente antiintuitivo. Y creo que es más razonable que todo este segmento se interprete como un sintagma preposicional, complemento circunstancial de finalidad, una preposición enlace y una oración subordinada a término. Bien, sin embargo aquí, como no tenemos el por qué, porque si tuviéramos un por qué, veríamos más claro el por eso, ¿vale? Tenemos un cómo, ya no es tan difícil o tan antiintuitivo entender este cómo como una conjunción nexo. En cualquier caso, yo en vez de poner aquí una oración subordinada, adverbial, causal, o complemento circunstancial de causa, yo prefiero, ya sabéis, seguir a la Real Academia Española y hablar de una construcción causal. Dentro de esta construcción causal sí hay más jaleo. Tenemos una oración subordinada de complemento directo y una sustantivada, y aquí me voy a detener otro rato en lo que tenía que hacer. En este caso lo que cuesta mantener la calma, yo os pongo la que a mí me gusta. A mí me gusta hablar en estos casos de relativas y no de oraciones adjetivas sustantivadas, siguiendo otra vez más el criterio de la propia academia. Bien, como veis, las dos oraciones, por lo demás, pues se diferencian, luego lo veremos, en este me lancé, me vamos a detenernos un poco más y aquí también nos vamos a detener al final. También os he traído esta diferencia para que veáis una perífrasis verbal y algo que no lo es. Estos dos verbos están juntos pero no forman una perífrasis. El verbo mantener es una función del verbo cuesta. Yo lo interpreto como su sujeto. Mantener la calma cuesta eso. Pero bueno, comprendo que podría haber otras interpretaciones y que podría estar sujeto, que podría este sujeto dar alguna controversia, pero yo creo que para nuestro nivel, pues creo que es lo correcto. Y entonces, cuidado con esto, estos dos verbos están juntos, pero no forman una unidad sintáctica y, sin embargo, estos sí forman una perífrasis verbal. Bien, los problemas y ambigüedades. En la frase como no sabía qué era, etc., vamos a centrarnos en me lancé. Este es un verbo pronominal. Lancé yo lo entiendo como iniciar algo con vehemencia. No hay un complemento directo. Yo creo que es un error analizar ese me como complemento directo, porque propiamente no se arroja nada. No se trata del significado de arrojar. Este lanzar no se puede asimilar a lancé una piedra o lancé incluso una mirada. Fijaos, una piedra es más material que esta mirada. Pero esta mirada es una piedra metafórica, es un objeto metafórico. Y el sentido de lanzar, tanto en lancé una piedra como en lancé una mirada, sigue siendo ese sentido, ese significado asimilable a se arroja. Es decir, aquí en lancé tendríamos un verbo totalmente léxico, no gramatical. Tendríamos, por lo tanto, un significado léxico, un significado no gramatical. Sin embargo, si nos damos cuenta, y ahora vamos a ver la explicación de a pecho descubierto, como a pecho descubierto nos da dos problemas, vamos a intentar resolver primero el que me va a ayudar también a comprender que no hay complemento directo. A pecho descubierto se puede sustituir por un adjetivo. Se podría, como hemos visto aquí, recordad, lo hemos visto aquí, podríamos decir yo me lancé valientemente, yo me lancé así, yo lo daría por válido, ¿de acuerdo? Yo no pondría, si me dijerais que una locución adverbial, perdón, yo lo daría por malo, pero yo creo que lo razonable es pensar que una locución adjetival, porque es más fácil ver así la función de predicativo de sujeto. Me lancé a pecho descubierto, se puede asimilar a la estructura yo fui valiente, de manera tal que este verbo lancé, no significando lo que significa arrojar, significa más bien lo que significa ser, y ser significa relación. Ya lo sabéis, la relación ¿de qué? De un sujeto con un atributo. Ese es el significado gramatical del verbo ser. A este tipo de usos que se asimilan al verbo ser sin llegar a generar predicados nominales, porque todo está dentro, como hemos visto,
de un predicado verbal enorme, ¿vale? Y aquí tenemos otro predicado verbal, no hay predicados nominales aquí, todos son predicados verbales. No generando, como digo, predicados nominales, son asimilables, sin embargo, a las cópulas. De hecho, los gramáticos a este tipo de verbos los llama verbos semi-atributivos. Y como son semi-atributivos, van acompañados de algo que son semi-atributos. Y esos semi-atributos son complementos predicativos, que también pueden, como sabemos ya, y tenéis un vídeo en el canal, son asimilables a los adverbios circunstanciales de modo. Se pueden sustituir por así. Lo mismo tendríamos en este me pusieron de tonto para arriba. En el primer caso, este me pusieron está fuera del verbo, al contrario de que lo que hemos visto aquí, por una sencilla razón. La primera persona del singular del pronombre no es la tercera persona del singular de pusieron. En la medida en que las personas son distintas, ya no puede haber núcleo verbal. De manera que tenemos pusieron como núcleo y está acompañado por, en este caso, un indirecto. Ahora, en el verbo poner sucede lo que en el verbo lanzar. En el verbo lanzar no había un significado de arrojar, sino un significado de ser. Pues lo mismo sucede en el verbo poner. Nadie pone nada, sino que más bien para ellos yo fui bobo, fui idiota, fui tonto, poner en un sentido semiatributivo, no en un sentido léxico de movilizar del punto A al punto B a un objeto cualquiera, sino de verdaderamente relacionar a un sujeto con su a un sujeto con su atributo, ¿de acuerdo? Ese atributo sería de tonto para arriba, que sería asimilable a verde, ya sabemos, no es un atributo real, porque no es un verbo ser real, entonces es un predicativo de sujeto. Para ellos yo fui bobo, me pusieron de tonto para arriba. Bueno, mis niños, pues ya veis, hasta aquí la explicación de estas dos oraciones. Simplemente tenéis que acostumbraros a encontraros las locuciones y a comprender que los predicativos no es simplemente el niño llegó cansado, la niña llegó cansada, sino que, como veis, la cosa se puede complicar. Pero bueno, es una cuestión simplemente de acumular experiencia y un poco de reflexión y todo sale mecánico y con relativa sencillez. Bueno, mis niños, sale. Amor y poesía cada día. Adiós.